¿cómo están? Buenos días a todos. Como me olvidé de grabar la primera parte, acá estoy agregándola, así que va a sonar un poco distinto. Pero esta es la introducción a lo que va a ser una serie nueva de estudios que estamos viendo. La dimos a llamar La Buena Noticia. Sí, el Hijo de Dios está vivo. Esa es la buena noticia y tiene que estar presentes en nosotros, en cada uno de nosotros, 24 horas, los 7 días de la semana. Con eso vamos a tener un futuro más que deseado. Sí, en la bolsa del cielo la gracia cotiza 100%, la culpa 0%, hay un amor incondicional al 100%, la salvación está asegurada en Cristo y condenación se ha venido a pique desde que aceptamos a Cristo Jesús. El Evangelio, ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó tu historia? Todos tenemos una historia, todos somos parte de una historia, la historia de nuestro árbol genealógico, la historia de dónde venimos, de qué raza somos, en qué país hemos nacido. Todos tenemos una historia. La historia más reciente puede ser con quien nos hemos casado, la familia de la persona con la que nos hemos casado, los hijos, los nietos, si es que los hay, hermanos, primos, amigos. Todo eso hace un cúmulo de opciones para decir quiénes somos, cuál es nuestra historia. Pero si vos estás en Cristo Jesús, también sos parte de la historia de Dios. Entramos en la historia de Dios. La historia de Dios es que Él nos planeó antes de que todo existiera. La historia de Dios es que Él nos amó antes de que nosotros fuéramos lo que somos, que Él nos anheló, que Él nos buscó intensamente, aún como en mi caso que lo negué varias veces, no se dio por vencido y siguió enviando gente que me hablara de Él, hasta que en algún momento pude decir sí, doy gracias a Dios por ese momento. Y esa es nuestra historia con Él. La historia es el Evangelio. El Evangelio es la historia de Dios. El Evangelio es Dios en su eternidad junto con el Hijo y el Espíritu Santo, tratando de formar una familia, extender la comunión y el amor que entre ellos se tenían. Y ahí es donde sacamos nuestra identificación con Él. Ahí es donde también tenemos nuestra historia con Él. Somos como ese huérfano que ha sido adoptado y viene con su maletín a tratar de conocer a este nuevo padre, a conocer su empresa, a conocer a su hijo, a conocer cómo se maneja el ambiente en esta nueva casa, mejor dicho, en este nuevo hogar. Entonces, ¿dónde comenzó? En mi humilde opinión, todo comenzó Génesis 1:1. Creo que empezó mucho tiempo antes. Esto es algo que hemos visto y lo voy a pasar rapidito para que solo recordarlo. La primera letra del abecedario hebreo, que es el alefato, habla. Es el primer idioma que Dios usó para comunicarse y habla. Entonces la primera letra es Aleph, ¿sí? Es una letra silenciosa, invisible, y Lamed es la autoridad. Entonces Aleph siempre está emparejado con lo que tiene que ver con Dios. Y acá tenemos la palabra Aleph, Alep, ¿sí? Se lee de derecha a izquierda y básicamente lo que está diciendo acá, Dios está hablando, el Padre está hablando, el poder está hablando, la fuerza o el líder está hablando. Y la primera palabra formada por dos letras, o sea, la primera palabra que se puede formar con el alefato, o sea, la A y la B, significa Padre. Ab. La primera palabra que aprende un bebé es Abba, Ab, Ab, Abba. Entonces, lo primero que se quiere formar acá es padre. Y si hay un padre es porque hay un hijo. La Bet con la Nun forman
la palabra hijo, ven, ¿sí? Ah, y la primera palabra registrada por el Padre en las Escrituras, ¿cuál es? Pensá un segundo, ¿cuál es la palabra registrada en las Escrituras por el Padre? ¿Cuál es? Luz. El Padre dijo, luz sea. Luz brilla, luz sé. Entonces la primera palabra registrada es luz. Cuando vemos la palabra luz, que es or, otra vez Aleph, Bab y Resh, se lee de derecha a izquierda, estamos hablando de que es la vida invisible, o sea, Dios, conectado con el rostro del hombre. Eso es la luz. La vida invisible, o Dios, conectado, esto siempre habla de conexión, con el hombre. La vida invisible conectada con el hombre. La luz, ¿te suena? Yo soy la luz del mundo. Estamos cara a cara con Él y su rostro irradia esa luz y nos vamos siendo transformados como por la gloria del Espíritu. La luz es la primera palabra registrada y tiene una connotación tremenda, tremenda. Entonces podemos decir, para resumir, hay un Dios que es el Padre, que está hablando. Es importante. Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas veces, de muchas formas, por los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado por... Sí, señoras y señores, el Hijo. Hay un Dios que es el Padre y está hablando. Su palabra, su mensaje, es la luz que se conecta con el hombre. ¿Cuál es esa luz que se conecta con el hombre? Es el Hijo. Y cuando tenés al Hijo, tenés al Padre. Y cuando entendés que tenés al Hijo, lo empezás a ver en todos lados. Lo empezás a ver en los salmos, lo empezás a ver en la ley, lo empezás a ver en el tabernáculo, lo empezás a ver en las fiestas, lo empezás a ver en la historia, lo empezás a ver en las figuras, lo empezás a ver en todos lados. Y ahí te vas dando cuenta lo profundo de la historia que Dios empezó a contar. Y de la que ahora sos parte. Porque si la historia que contó es la historia del Hijo, y vos estás en el Hijo, ya ahora es tu historia. Y es mi historia. Ese es el Evangelio. Es la historia. Es la historia de Dios contada. A través de lo que vayamos a ver, por supuesto que vamos a tener distintas aristas. Está el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia, el Evangelio... Es como cuando agarrabas el Clarín y tenían suplementos, todo eran noticias, pero tenían las noticias del espectáculo, la noticia del deporte, la noticia de... Cada uno agarraba lo que más le interesaba, el otro agarraba, mi papá agarraba la política, yo agarraba los deportes, mi mamá agarraba el espectáculo y ahí cada uno se entretenía. Pero eran las noticias que estábamos recibiendo del Evangelio. Es la historia de Dios contada para cada uno de nosotros. Lo segundo que vamos a ver es la introducción a lo que es el Evangelio. Y acá vamos a tener que ir un poquito a la historia para entender de dónde sale la palabra Evangelio. ¿Por qué nos llamamos evangelistas? ¿O por qué sos evangélico? Porque si sos evangélico y solo hablas de la salvación, deberían llamarte soteriólogo o soterista, porque eso es lo que significa salvación, soterio. Pero evangelio es contar la historia. Es alguien que cuenta la historia. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué cuentan? ¿Solo la salvación? ¿O hablan de toda la historia? Uno empieza con la historia de Jesús desde Adán, el otro empieza diciendo este es el Evangelio, y empiezan a contar la historia. ¿Dentro de esa historia está el plan de salvación? Por supuesto que sí. ¿Y el plan de salvación tiene una parte importante en el Evangelio? Claro que sí. Veamos entonces un poquito lo que es esta introducción al Evangelio.
En primer lugar, el Evangelio, ¿por dónde empezar? Yo no sabía ni por dónde empezar con esto, porque el Evangelio es tan amplio, es tan diverso, pero por un lado había que empezar. Así que esperemos que esta sea la mejor forma de empezar, por lo menos para nosotros hoy. Evangelio. ¿Se acuerdan cuando vimos Evangelio es angelio? La V después se convierte en evangelio. Vieron que todavía se usa la V. El banco BBVA. Y uno dice, BBVA, ¿qué es BBVA? Nosotros no usamos la V, pero los españoles sí, como el banco es español. BBVA. La V es la B corta, entonces es buena. Y angelio, ustedes se acuerdan de esta palabra, la hemos estudiado. Ángelo, angelio, mensaje, mensajero, noticia. Entonces, evangelio es la buena noticia, el buen mensaje. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el evangelio nace de Dios, es de Dios, y Dios lo energiza ese mensaje. El evangelio nace de Dios. No podríamos conocer la historia si Dios no la revela. Si Dios no nos hubiera revelado que Él creó los cielos y la tierra, nosotros todavía estaríamos pensando en cómo se creó. Porque los científicos no nos dan muchos datos todavía. Dicen que hubo un Big Bang, una explosión y ahí se armó todo. Y a mí no me cierra porque antes del Big Bang tenés que explicarme lo que es la nada. Está bien, el Big Bang te entiendo, de ahí en adelante te comprendo, pero ¿y la nada? ¿Cómo explicas la nada? Que de la nada salga algo. Cuando me expliques eso, ahí podemos conversar. Sin embargo, desde Dios tiene todo sentido, inclusive el Big Bang. Cuando Dios habla, calculale que es mínimo un Big Bang. Entonces, nace de Dios el Evangelio, es de Dios y Dios lo energiza. La buena noticia tiene que ver con la historia desde Génesis 1.1. ¿Quedó claro eso? No podemos saltar que el Evangelio es el Nuevo Testamento. No podemos saltar al Nuevo Testamento y decir el Evangelio está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Básicamente por dos pasajes que son los más importantes, que después los vamos a ver en profundidad. Romanos 1, del 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser mensajero, llamado a ser embajador, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Es un mensajero de qué? ¿Es un embajador de qué? De la historia, de contar la historia de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. ¿Qué había prometido en las Escrituras? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Si nosotros no sabemos quién es David, no sabemos las promesas que Dios le hizo a David, no podemos conocer el Evangelio. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, esto sí, ya en el Nuevo Testamento, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fantástico. Pero fíjense que él dice, en las Escrituras, ¿qué Escrituras tenía en el momento que Pablo estaba escribiendo Romanos? No tenía el Nuevo Testamento. No existía. Él, sin querer queriendo, sin saberlo, lo estaba escribiendo. Pero el Evangelio que predicaba Pablo estaba prometido antes en las Escrituras. Y Pablo, que había estudiado las Escrituras, se lo conocía muy bien. Le faltaba darle el giro a todo lo que sabía. El giro se lo dio Dios cuando se encontró con el mismo Jesucristo. Y el otro pasaje está en algo que nosotros ya conocemos, 1 Corintios 15. Además os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el Evangelio se recibe, el cual también perseveráis. En el Evangelio hay que perseverar. Por lo cual, asimismo, si retenéis, es algo que hay que retener, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Se puede creer en vano.
Se puede creer y creer en vano. Porque previamente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él también recibió el Evangelio. Por eso él dice que hay que darlo y lo tenés que recibir. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué cosa? Las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, ¿qué Escrituras? Antiguo Testamento. O las Escrituras hebreas, para decirlo de la mejor manera. Entonces el Evangelio es algo que es parte de la historia de Dios y es mucho más amplio que solamente hablar del plan de salvación. Nace de Dios, es de Dios y Dios lo energiza. Es poder de Dios el Evangelio. No es que el Evangelio da poder al que lo predica. El que predica el Evangelio, Dios energiza eso. Es poder de Dios para que las personas que lo escuchan puedan alcanzar salvación. Como seguramente nos ocurrió a cada uno de nosotros. Nos cortaron una parte de la historia, nos cortaron la historia. Dios energizó eso en nosotros y en algún momento, bendito momento, que dijimos, sí, creo. Bendito momento. Qué momento, ¿no? Qué bárbaro. Casi sin darme cuenta dije, sí, creo. Y hoy estoy más que agradecido a ese momento. El Evangelio, como historia, tiene un anuncio de un rey. En sus principios, el Evangelio era el anuncio de un rey. Cuando un César tenía un hijo, el César estaba en sus batallas, conquistando terrenos, venía un mensajero a ese lugar donde estaba el César, le decía, te ha nacido un hijo, le traía el Evangelio, la buena noticia. Y entonces vemos, por ejemplo, después de la muerte de Saúl en batalla, aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos. Tuvieron la batalla, estaban todos muertos. Entonces vinieron a buscar algunos souvenirs y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. ¿Qué hicieron los filisteos con Saúl y sus 3 hijos? Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran ¿qué cosa? Las buenas nuevas de que había muerto el rey. Y se las llevaron a los templos de sus ídolos y al pueblo. David, lamentando, endechando a Saúl y a Jonatán, dice, no anuncien estas noticias en Gad, ni deis las nuevas. Acá no dice buenas nuevas, pues no eran tan buenas, pero eran las nuevas en la plaza de Ascalón. Fíjense, esto va a ser importante para después. Para que no se alegren las hijas de los filisteos. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Entonces, ¿qué está diciendo David? No den esta noticia todavía para que no se alegren. El Evangelio es algo que genera alegría. La buena noticia es algo que te hace cantar y te hace danzar. Si no, no es tan buena. Ya vamos a ver eso. El Evangelio, como nació originalmente, el término griego se refería también a la recompensa que recibía el portador de buenas noticias. Si vos ibas al rey con una buena noticia, el rey, Paponetti, entonces vos cobrabas algo. A eso que cobrabas se lo llamaba Evangelio. Pero ya cuando se escribió la Septuaginta, cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, ya Evangelio fundamentalmente era para designar buenas noticias. Solamente eso. Pero en el principio era llevar la noticia y cobrar por esa buena noticia. Fíjense que cuando muere Absalón, el hijo de David, a manos del general Joab, voy a leer la historia para que ustedes puedan encontrar el Evangelio.
la palabra evangelio en esto. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, el hijo de Sadoc dice, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas. El padre le dice al hijo, no, no vas a llevar la noticia. La llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, o sea, le dice al papá otra vez, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? ¿Ven? Mas él respondió, este era un hijo de esos medio cabeza dura. Mas el hijo respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió, pues, Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Era rápido el loco. Y David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad. Sí, no lean la escritura, vívanla. David estaba en las puertas de la fortaleza, sabiendo que su hijo y todo el ejército de Israel estaban afuera. Y el atalaya, el que está por arriba, mirando todo, ¿no? El atalaya arriba de las paredes de la fortaleza, había ido al terrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Esto lo estaba esperando David. Estaba esperando que alguien viniera con noticias. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. Trae el evangelio. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Qué vista que tenía. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, me imagino que tendría el aliento un poquito entrecortado, ¿no? De haber corrido. Imagínense la situación. Bendito sea Jehová, Dios tuyo, le dice Ahimaas a David. Yo me puse a pensar, ¿qué estaría esperando David? ¿Qué noticia estaría esperando? Qué duro, ¿no? Bendito sea Jehová, Dios tuyo, le dice Ahimaas a David, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto, cuando envió a Jehová al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Yo creo que sabemos cuál era la respuesta que quería David. El etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío,
Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Se le dio la buena nueva. Absalón se había levantado contra su padre. La buena nueva para todos era que el rey seguía en su lugar. Para el rey no fueron buenas noticias, porque era su hijo, pero después, si ustedes quieren seguir leyendo la historia, es interesante cómo Dios trata con el llanto de David y Absalón. No es el tema de hoy. Pero pudieron ver cómo el correr, la persona que iba buscando, ese era el Evangelio. Ese era en el principio dar las buenas nuevas. El Evangelio también es lo que ya hemos dicho. Es una noticia que dan ganas de cantar y de danzar. Dan ganas de cantar y de danzar. Cuando Isaías tiene esta visión, el pueblo estaba yendo, se había ido deportado, solo una parte del pueblo había quedado, Jerusalén estaba destruida, pero había alguna buena noticia todavía. Fíjense que dentro del caos que estaban viviendo, Isaías dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces ¿de qué? ¿De tristeza? Júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. El 9 dice: cantad alabanzas, alegraos, estaban destruidos. Sin embargo, Isaías dice: canten alabanzas, alégrense por esta noticia, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro Dios. En el medio del caos, Dios le permite ver que va a venir alguien que va a anunciar las paz, que va a venir alguien que va a restablecer todo. Y esa noticia tiene que ser causa de gozo, causa de alegría, no de tristeza. El Salmo 24 es un poco extraño, pero voy a necesitar su ayuda. Empieza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud. Fíjese dónde comienza hablando. ¿Desde dónde comienza hablando? Desde el principio, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y los afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Eduardo? ¿Ariel? ¿Nancy? ¿Ricardo? ¿Laura? ¿Adrián? ¿Marina? ¿Génesis? ¿Sofi? ¿Quién va a subir al monte santo? Una pregunta que se hace David. Se contesta: y va a subir el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Eduardo ya no sube. Ninguno de los otros. Eduardo, por lo menos yo hablo por mí, Eduardo quedó afuera de la fiesta. El 5 dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios, quedé afuera. Quedé afuera del monte de Jehová y del lugar santo. Abajo hay una palabrita que dice Selah. Esa palabrita es para frenar la lectura, meditar. Acá entra el solo de guitarra o el solo del pianista, mientras uno va meditando en estas palabras hasta que esas palabras hacen sentido. Después se puede seguir. Entonces la pregunta es: ¿quién va a subir? ¿Quién va a ser salvo? Bueno, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Me parece que la vara está un poco alta. Sí, solo Jesús.
Y ahora quiero que ustedes pongan todos sus sentidos para viajar a las afueras de Jerusalén. Casi entrando en Jerusalén. En las murallas, arriba el vigía, lo hemos leído recién, el atalaya, el vigía. Y acá viene abajo viene una procesión. Viene David trayendo el arca. David viene trayendo la presencia de Dios. El arca de David, el tabernáculo de David viene llegando en los hombros de los sacerdotes y va a entrar en Jerusalén. Fíjense este relato. Desde abajo alguien grita al atalaya y al vigía: alcen, oh puertas, vuestras cabezas, alcen vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El que está arriba en la puerta, el vigía, pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y de abajo le contestan: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alguien de la procesión otra vez grita: alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y el vigía pregunta otra vez, antes de dar la orden de que abran las puertas de Jerusalén: ¿quién es este Rey de Gloria? Probablemente David o alguien haya dicho: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Capaz que no era David, porque David venía danzando, venía dando vueltas en el aire, venía transpirando la gota gorda, porque la buena noticia es que el rey volvía. El Rey de Reyes y Señor de Señores otra vez iba a estar en Jerusalén. Él iba a estar en la presencia de Dios, no necesitaba orar mirando hacia algún lado, iba a poder estar cerca del arca, cerca de la presencia de Dios. Y estaba tan contento, estaba tan alegre, que no le importó haber sido Dios y danzar, y que su propia mujer haya dicho que quizás haya sido un poco vergonzoso lo que hizo. No le importó. Le importó un rabanito. Porque las buenas noticias se toman así. Si yo a ustedes les digo hoy que se ganaron el loto y que había un pozo de 12, 15, 20 millones de pesos, yo no creo que ustedes me digan: qué bueno, ¿cuándo lo puedo pasar a retirar? Y lo tomen así. Más de uno saltaría, se alegraría. ¿Por qué ante las noticias de que tenemos un Salvador tan grande se ha aplacado en nosotros, a veces digo, y no digo en todos, esa alegría? Porque no nos estamos predicando constantemente el Evangelio. Si no tenés esa alegría es porque no sabés lo bajo que caíste. Si no tenés esa alegría es porque no sabés lo descartado que estabas para estar en la presencia de Dios. Si no tenés esa alegría es porque no sabés que era imposible que te acercaras a ese monte. Y entonces cuando te dan la noticia, es como que te ganaste el loto. Pero si dejamos de pensar en que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de ira, que andábamos en la corriente de este mundo, que no nos importaba nada. Si dejamos de pensar en eso, esta noticia se vuelve como una noticia común y corriente. Ya no es tan buena. Para Dios sigue siendo la buena noticia. Esto les va a traer algún recuerdo, me imagino.
Ese rey que entró en un arca, esa presencia que entró en el arca con David en Jerusalén, después de muchos años, también entró al templo, ahora montado en un pollino, en un burrito. Y la gente cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El rey había hecho su entrada en Jerusalén. Una vez la hizo en el arca, ahora la hacía arriba de un burrito. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Terminaron crucificándolo. Al tercer día resucitó. Y ese rey que entró en un arca, y que fue una tremenda noticia, ese rey que entró en un burro, y que fue una buena noticia, ese rey va a volver. Y ahora no va a volver en un burrito. Ahora no va a volver en un arca. Ahora va a volver con todas sus legiones a gobernar sobre Jerusalén. Y va a poner orden. Sigue siendo una buena noticia para los que estamos en Cristo. Sigue siendo una noticia que debería saltar de alegría aquel que la escucha. Debería salir de su silla y empezar a dar vueltas en el aire y decir: mi rey viene, mi rey me viene a rescatar, mi rey me viene a salvar, mi rey me viene a llevar con él. La buena noticia tiene que ocupar otra vez el lugar de importancia que siempre tuvo. La buena noticia no es solo para el no creyente. La buena noticia es para el creyente también. Porque fuimos salvados de nuestros pecados. Pero estamos siendo salvados del poder del pecado. Y vamos a ser salvados de la presencia del pecado. En esos 3 tiempos de salvación, la buena noticia es poder de Dios para salvación. Estamos en el tren de la salvación. La salvación no se pierde en Cristo Jesús. Pero estamos en el proceso de ser salvos. Hasta aquel día. Y mientras estamos en esta salvación, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No se lo dice al inconverso, se lo dice a la iglesia. Y vos y yo somos la iglesia y nos tenemos que adentrar en esta buena noticia. Tiene que ser la buena noticia para nosotros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que si es tan buena noticia? Es que cuando la escuchemos tiene que saltar nuestro corazón. Tiene que haber destellos de alegría, no de tristeza, de decir, va a venir el Señor, pero yo todavía no pagué el auto. No va a venir el Señor, pero Boca no salió campeón. Que espere un poco. No, pero ahí es porque tu mirada está puesta en otro lado. No, pero yo quiero... No, porque... no sé si estoy listo. ¿En serio? Entonces cuando la gente ve a estas personas salvas, con una tristeza, con una amargura, en vez de estar alegres de que tienen la buena noticia, ¿quién va a querer seguir a ese Cristo, seguir a ese Señor? Si nosotros mismos no nos alegramos ya con la buena noticia. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy condenando a nadie, estoy tratando de que entremos en este tema y meditemos y nos confrontemos a nosotros mismos en nuestros corazones qué está pasando. El Evangelio, la buena noticia, 24/7, el Hijo de Dios en vivo. Con ustedes ha reportado desde San Isidro Eduardo Banoni. Estas son las noticias y se las hemos contado.